Bueno, muy bien. Vamos a dar inicio a esta segunda charla forense que lo hemos denominado tertulias forenses por parte de los compañeros peritos y peritas colegiadas al Colegio de Peritos Forenses del Estado de Colima, maestro en ciencias Baltasar Ortiz Yáñez, Asociación Civil. Y en esta ocasión, pues tenemos el gusto enorme y primero pues agradecerle al doctor Abel Saucedo por haber aceptado la invitación y compartir con nosotros, pues ahora sí que lo que se puede en estos minutos, 45, 50 minutos, sobre todo lo que él pues domina en extremo, ¿no? Lo que es el sistema penitenciario. Yo le decía al doctor el día de hoy que me voy a permitir leer una semblanza muy breve de todo su, pues todo lo que implica su currículum, porque preferimos mejor aprovechar los tiempos escuchándolo a él. El doctor Abel Saucedo, él es médico cirujano, tiene una maestría en criminología, asimismo especialidad en métodos alternativos a la resolución de conflictos, cuenta con diversos diplomados en derechos humanos, criminología clínica, formación de mediadores, prevención de adicciones y abuso de sustancias, evaluación médica y psicológica de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. El doctor Abel se encuentra certificado con la técnica kinésica, asimismo es coach, mediador y conciliador independiente, es perito acreditado tanto como auxiliar de la impartición de justicia del Poder Judicial del Estado de Colima, así como también del Consejo de la Judicatura Federal. Tiene 30 años en actividades laborales en el área de seguridad pública estatal y federal, en sistema penitenciario, dentro de ellos en el CEFERESO 1 y 2, DICPRES, Jalisco y Colima, en donde aquí en nuestro estado ha sido en dos ocasiones director general de prevención de seguridad aquí en los centros penitenciarios. Cuenta con 11 años como docente en materias penitenciarias, mediación y habilidades directivas en la Universidad de Colima, Vizcaya, Univer, Univa, INAP del Estado de México, en la Universidad Autónoma y la Modelo Bambas de Yucatán, así como en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También ha sido puesto, forma parte como docente dependiente de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Es miembro de la Asociación Nacional para la Atención de Menores Infractores, miembro fundador del Colegio de Mediadores del Estado de Colima, presidente de la filial Colima de la Sociedad Mexicana de Criminología, delegado de la Red Nacional de Prevención, Asociación Civil, y por supuesto, miembro fundador del Colegio de Peritos Forenses del Estado de Colima. Entonces, pues vamos a dejarle los micrófonos, doctora Abel Saucedo, ahora sí que usted nos va dando la indicación. Les pido y les reitero que por favor apaguen sus celulares y si es posible también su videocámara, toda vez que se tiene mejor resolución, y dejamos únicamente el audio y la cámara del ponente. Pueden hacer todas las preguntas que ustedes deseen y si no, por medio del chat, y al final también al doctor Abel podremos hacer las preguntas necesarias y caso contrario, pues adelante, doctor. Gracias nuevamente por aceptar la invitación. Pues al contrario, maestra Chacón, muchas gracias por haberme proporcionado esta facilidad y bueno, espero romper con el paradigma que dice que chango viejo no aprende a dar maromas, así que ahora que tenemos que tecnificarnos, pues vamos a ver con respecto a esta situación de dar una charla de esta manera. Me es medio incómodo platicar ante un aparatito, pero en fin, trataré de ajustarme. La charla pues se denomina Sistema Penitenciario y Plan de Actividades. Le puse teoría y práctica porque pues hay una enorme diferencia, ¿no? Entre lo que dicen las leyes, lo que supuestamente vamos a hacer y lo que en sí ya hacemos. Y inclusive le agregué un pedacito que dice una experiencia penitenciaria. Luego van a ver el por qué. Y bueno, me voy a ir de lo macro y me voy a ir
circunscribiendo ya para llegar luego a lo del plan de actividades. Y bueno, con respecto a lo del camino, le puse esta diapositiva, dice el camino de las conductas antisociales. Cuando hablamos de las conductas antisociales, estoy hablando de las conductas antisociales en sí, las antijurídicas, las parasociales y las asociales, que estas, bueno, el 100% de las conductas antisociales, parisociales y asociales, en teoría, deben de ser resueltas por la proximidad social. Prácticamente sería el policía de proximidad, ¿sí? Y la sociedad civil, como en este caso, por ejemplo, la Red Nacional de Prevención, todos aquellos que se involucran en esta parte, que vendría siendo el 50% de las conductas antijurídicas. Es decir, recuerden, 100% de antisociales, parasociales, asociales y 50% de las antijurídicas. Luego entonces, se supone que un 30% ya de las conductas antijurídicas en sí, pues van a ser, por así decirlo, resueltos en fiscalía, por lo que se denominan los criterios de oportunidad y los métodos alternativos a la resolución de conflictos. Luego de ahí nos vamos a que un 15%, de acuerdo a las estadísticas, acuérdense que el sistema es nuevo, así que estamos más o menos planteando, los maestros que nos capacitaron desde hace 10 años, nos empezaron a hablar así a grosso modo de cuál ha sido la experiencia en otros países, Chile, etcétera, Europa, y ellos son la estadística que nos dan. Entonces, estamos hablando que un 15% de las conductas antijurídicas se van a resolver con lo que se denomina el juicio abreviado, que estamos hablando de medidas privativas y no privativas de libertad, por así decirlo, y luego nos vamos a ir a que supuestamente nada más el 5% se va a ir a juicio oral, que estaríamos hablando de medidas privativas, aunque sabemos que aún dentro de una sanción, ¿sí? De una persona que vaya a ser sometida a una medida privativa de libertad, también podrá tener algunas otras en agregado. Y luego de ahí pues, nos iríamos a lo que es la partecita que aquí no se ve, bueno, no sé en la de ustedes, lo que es la ejecución de la sanción. Entonces estamos hablando de que nos vamos a ir, por cierto, al final viene mi correo y con muchísimo gusto toda esta información, ya sea por medio del colegio o me escriben a mí, se los puedo llegar en PDF, no hay ningún problema para que les llegue en buena resolución, no es la cosa del otro mundo, nada más un acomodo. Y estaríamos hablando entonces que mi tema se va prácticamente a partir de lo que es la lectura de sentencia a lo que es, entre comillas, a donde me voy a circunscribir, a lo que es el apoyo, por así decirlo, al juez de ejecución, aunque lo podemos tener tantito antes también, pero me voy a concretar a lo que es ya los centros de reclusión y vamos a ver cómo todo esto tiene que ver en cuanto a esta figura. Por consiguiente, entonces, para nuestro tema de sanción privativa de la libertad, que es la prisión, y es tengo que hablar primero de cuál es nuestra situación actual. De acuerdo al 2019, al año pasado, a enero del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos refería que existían 309 instituciones penitenciarias en el país. Estos había 19 federales, ya nada más eran 9 cárceles municipales, disminuyeron muchísimo porque eran casi 80 y tantos, 90, ¿sí? Y que estamos hablando que 281 dependían de gobiernos locales, incluidos el de la Ciudad de México. De todo esto también tengo el respaldo, tengo la información, la puedo enviar, no hay ningún problema. Yo creo que precisamente algo que tenemos que hacer los profesionistas es que no debemos tener celo en poder entregar la información, porque qué triste es que le digamos a la delincuencia organizada, crimen organizado, y que ellos sí se den hasta sus cursos de capacitación, ¿no? Gratuitos, dijera, y que nosotros que somos los profesionistas, los sociales, etcétera, no comportamos esta manera un momento dado de trabajar y de llegar a conclusiones que beneficien a la sociedad. Entonces, en esta información ustedes verán, ya este es enero del 2020, está el órgano, la extraje del órgano administrativo desconcentrado de prevención y reinserción social, que es la que a nivel nacional debe coordinar a todo el sistema penitenciario, de acuerdo a la ley. Entonces dice que ya tenemos nada más 297 centros penitenciarios, bien inclusive cuáles son los espacios que existen y que tenemos una sobrepoblación de menos 13,900 espacios. Estamos hablando de que, bueno, ahorita vamos a ver una estadística, realmente
pues nos benefició en un tiempo el nuevo sistema, pero con esto de los cambios de la prisión preventiva, que no se trabaja muchas veces en las instituciones penitenciarias, pues de todos modos va a ir subiendo otra vez la población y yo no sé el rato entonces qué es lo que tengan que inventar, ¿sí? Viene precisamente enero del 2020, cuál es la estadística de la población privada de su libertad por centros penitenciarios, por estados, y en este caso inclusive viene separado aquí la federación, separa lo de los centros federales, vienen dos que están por abrirse, o por lo menos en enero todavía no se abrían, el noroeste y el noreste, sí que son centros que todavía están por aperturarse, por así decirlo. Y luego, entonces, ¿cuál es la población que tenemos en esos casi 300 centros penitenciarios? Estamos hablando de una población de 200,000 personas privadas de su libertad, en donde las procesadas son las menos comparativamente, ¿sí? Entre comillas, porque dice, bueno, procesadas del fuero común dice el 64% y las del fuero federal es el 5%, y estamos hablando que las sentenciadas es el 8%, ¿sí? Más el 53%, hablando en cuanto a su situación jurídica. Entonces, bueno, creo que la mejora que un momento dado se dio es de que existe menos rezago en cuanto a procesados, pero bueno, creo que la reforma desgraciadamente, porque hubo bastante tiempo, estamos hablando de que no solamente fue pensado en 2008, sino que desde los 2000, por ahí yo me acuerdo cuando 2002, cuando yo empecé a conocer sobre esta run, que hubo bastante tiempo para capacitarnos y desgraciadamente nada más los particulares lo hicimos. Y estamos hablando de que si ustedes se fijan aquí en cuanto a la capacidad de penales y la población penitenciaria, pues vamos a ver cómo disminuyó en un momento dado en el 2016, ¿sí? Cómo, entre comillas, otra vez, sí, vamos ya recuperando el número de personas privadas de su libertad. Y bueno, para hablar de esto, entonces, hay un tema, no me voy a meter mucho, si a ustedes les interesa, lo puedo pasar o lo pueden ustedes buscar, cuál es la fundamental exposición de motivos que tuvieron, sí, en el Senado para poder hacer estas reformas. Y bueno, no estoy de acuerdo con algunas, no es motivo aquí de meternos mucho a discutir al respecto, pero recordemos nosotros que pues, antes, en 1917, la palabra era regeneración. Ya después, en el 64, la palabra es readaptación social. Y ya ahora, a partir del 2008, por así decirlo, estamos hablando de reinserción social o reintegración social. Yo les digo a mis alumnos, no me voy a meter en cuestión de semánticas. Soy médico de profesión inicial. Yo creo que al paciente no le interesa si le doy el Pentrexil, el Anglopen o cualquier nombre, lo que le interesa es curarse. Así que no nos vamos a meter en conflicto de que cuál es la palabra adecuada, que si es reeducación. He leído bastantes argumentos con respecto a la queja, la cuestión de readaptación, que no se puede hablar de readaptación, que es como alejarlos de la sociedad, etcétera, etcétera. Y yo creo que también esto se empezó a dar de problema porque, bueno, soy criminólogo y el problema que tenemos en el sistema penitenciario es que, y sobre todo en este nuevo sistema, a lo que menos se pela es a la criminología. Esto es algo así. Si yo trabajo con niños o en el ámbito médico, pues mi historia o mi hospital es un hospital pediátrico y mi historia es pediátrica, ¿sí? Aunque yo sea médico, cardiólogo, enfermero, etcétera, yo debo de dominar la especialidad o las artes que tienen que ver con respecto a la cuestión, la ciencia que tiene que ver con respecto a la pediatría. Y mi historia se va a llamar historia pediátrica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya en 1958, cuando se empezó a dar todo este auge por ahí de la criminología, ¿sí? Don Luis Jiménez de Azúa, desgraciadamente cometió el error, creo, un momento dado, ¿verdad? De dejar de ser por ahí juristas, no, sin, los abogados, ¿verdad? Luego estas cuestiones de semántica, ¿sí? Lo toman muy en pecho. Y él dijo con respecto a la criminología que la criminología se tragaría un día al derecho penal. Esto hirió bastante susceptibilidades, se dio un choque entre la criminología y el derecho. Y bueno, mi maestro, el doctor Luis Rodríguez Manzanera, ¿sí?
él me encantó hace años cuando lo escuché y viene en su libro de criminología, ¿sí? Que dice, no, la criminología no se va a tragar al derecho. La criminología va a humanizar al derecho. Es decir, ¿qué pasa cuando el juez ya llega a su determinación de que esta persona, la persona que tiene enfrente, es responsable penalmente del delito por el que se le acusa? Bueno, entonces sigue algo que se llama la individualización de la sanción. Y bueno, se levanta ámpula porque luego dicen, bueno, es que el criminodiagnóstico, efectivamente, y estoy de acuerdo, en cuanto a la criminología clínica, todavía estamos en pañales. Esto nos está ocurriendo como a la psicología, que ya ahora en un juicio, pues bueno, unas cosas que le preguntan al psicólogo es la confiabilidad de su valoración, ¿sí? Cuál es su más menos que tiene de certeza, etcétera, etcétera. ¿Y qué ha faltado a la criminología? Pues a la criminología le ha faltado aterrizar con respecto a este método. ¿Cómo vamos a evaluar? Sobre todo porque son muchas cuestiones subjetivas. Pero bueno, yo diría que debemos de dejar a un lado lo que un momento dado por el momento no se puede demostrar y saber qué es lo que sí nos sirve, en lugar de pelearnos si sirve o no sirve. Todo sirve en esta vida, ¿sí? Y bueno, ya entonces yéndonos más en concreto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué nos dice la Constitución? Un parrafito ahí del artículo 18 constitucional. Dice, el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, etcétera, etcétera, para que la persona no vuelva a delinquir. Sí, ok. Ahí vamos en cuanto a esto. Ok. ¿Qué nos dice la Ley Nacional de Ejecución Penal? Ya específicamente la que tiene que ver con el sistema penitenciario. ¿Sí? El artículo 3, que nos habla con respecto al glosario, específicamente sobre nuestro tema a tratar el día de hoy, ¿sí? Es plan de actividades. Recordemos, el plan de actividades puede ser diseñado, ¿sí? No nada más para las personas que están en prisión, sino para los que están, ¿sí? En una situación de una medida, no de una prisión. También se puede hacer un plan de actividades. De hecho, no es prioritativo de las personas nada más que un momento han delinquido, no. Nosotros tenemos un plan de actividades. Ahorita que estamos en esta cuestión de la pandemia, ¿sí? Modificamos nuestro plan, ya no salgo, en la mañana hago ejercicio aquí en mi casa, tengo tal tiempo para ponerme a estudiar. Tengo que hacer un plan de qué es lo que tengo que hacer con mi vida. Entonces, pues no es la panacea, no es la gran cosa. Lo que pasa es que hay veces que hay gente que es desorganizada, por así decirlo, o que requiere un pequeño empujoncito o una guía con respecto a ese plan de actividades que, cómo, cuándo, dónde, etcétera, etcétera, lo va a hacer. Ok. Entonces, ¿qué es el plan de actividades? Dice, es la organización de los tiempos y espacios en que cada persona privada de la libertad realizará todas sus actividades. Ok. Y vamos a ir viendo ahorita más adelantito cada uno de ellos y vamos a ver la complejidad de esta situación, porque desgraciadamente, dice por ahí el doctor Rodríguez Manzanera, que nadie quiere ver a la victimología porque no queremos sentirnos identificados con la víctima. Preferimos ser morbosos y ver al delincuente porque en cierto sentido nos identificamos con él porque él hace lo que nosotros nada más pensamos. Él tomó la decisión del paso al acto delictivo. Nosotros no, nada más lo pensamos, nada más, ¿sí? Somos medio neuroticones, pero no operativos. Ok. Y entonces dice ahí, de conformidad con el régimen y organización de cada centro. Yo tuve la oportunidad de poder ir a un curso de 15 días a Estados Unidos. Créanme, y bueno, y también como trabajé en los centros federales, que no tenemos la gran cosa de envidiar al sistema norteamericano con el que tenemos en México en cuanto a los centros federales, por lo menos en el tiempo que yo trabajé. No hay muchas diferencias, ¿sí? Lo que pasa es que allá le dan, estamos hablando no los de máxima seguridad,
¿sí? Que aquí nada más tenemos 3 en México, recordemos que son de media, máxima, media y mínima, ¿sí? Allá aún en los de máxima hay participación de la sociedad civil. Imagínense nomás, no recuerdo ahorita la cifra, se me vino a la mente, mientras que aquí en Colima, el Cerezo, el sistema penitenciario, desde el 2002, por ahí, creamos un patronato integral de reincorporación social para poderse allegar de recursos que no le costara los impuestos de la gente, porque se debe, yo siempre he pensado de que se debe procurar la autosuficiencia, ¿sí? Es un sueño guajiro, creo que no se puede lograr al 100%, pero bueno, lo que se logre es bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Imagínense nomás, me consta, el sistema penitenciario en Colima tiene una ganancia mensual mínimo de $500,000 por lo que vende, hace, etcétera, aquí. Imagínense nomás, en Estados Unidos, no es $500,000. Pagan, o sea, híjole, no recuerdo la cantidad, por ahí la maestra Lourdes, si me está viendo, no sé si por ahí tiene por ahí la estadística, pero recuerdo la cantidad, no sé, de miles de dólares, ¿sí? Que además de eso sirven para aportar el trabajo en un sistema penitenciario. Entonces, lo triste es que pues nada más se ejecuta, o nos podríamos tener un equivalente en los 3 centros federales, porque aún así en los centros federales de media seguridad que conozco, quizás el que está en Guanajuato, es el de Ocampo, es el que está un poquito mejor, dijeran, casi acercándose uno de alta, pero el de Tepic, etcétera, otros no están así, los que yo conozco, a la altura, por así decirlo, de un centro federal. Y también desconozco ya actualmente cómo están los centros federales denominados de alta seguridad. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál ha sido el pleito en un momento dado? ¿Sí? Bueno, en la exposición de motivos, por eso les decía que no vamos a meter en esos líos. Antes se hablaba de tratamiento progresivo técnico y ahora se habla de un plan de actividades. Que porque el tratamiento es algo inherente a la medicina y a la psicología. No, discúlpenme mucho, pero se nota que no hubo criminólogos, señores senadores, el Congreso de la Unión, no hubo quien los asesorara y se dejaron ir nada más por la pura emocionalidad en lugar de analizarlo de una perspectiva especializada de la criminología, que es la que tiene que ver con sistema penitenciario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tratamiento viene de tratar, de trato. ¿Qué demonios hago con esta persona? Pues es lo mismo con un plan de actividades, ¿sí? Pues que resulta que la criminología habla de peligrosidad. Bueno, luego vamos a ver más adelante de que efectivamente se abusó de la criminología, de ese peligrosómetro, en donde somos adivinos cambiar esa bolita de cristal por tratar de decir, ahora qué tan peligroso es una persona, por así decirlo, pero más bien estamos hablando ahora de factores de riesgo. No, pues es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo la peligrosidad psiquiátrica, la peligrosidad arquitectónica, la peligrosidad criminológica, la peligrosidad victimológica, etcétera, etcétera. Estamos hablando de ley de posibilidades. Entonces, si se fijan, dice, en el antiguo modelo antes, ¿qué se decía? Es aquel al que deben someterse a los sentenciados para demostrar el cambio conductual. Y ahora dice que es la organización de los tiempos y espacios, ¿sí? Para que la persona, ¿qué haga? ¿Para qué quiero organizar mis espacios, mis tiempos? Para cambiar, ¿no? Para ahorrar, para ser mejor. Pues así que es lo mismo, un cambio de conducta, un cambio de personalidad. Cuando hablamos de personalidad, bueno, hay distintas definiciones con respecto a personalidad, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de personalidad es la estructura completa de un ser humano. Entonces, claro, nosotros no lo vamos a cambiar. Nadie cambia a nadie. Las personas las motivamos para que ellas quieran cambiar, ¿sí? Entonces decía que antes el tratamiento se fundaba en los resultados del estudio de personalidad que se practiquen en las personas privadas de su libertad, que deberían de ser actualizadas. Y ahora dice que no, que debemos de ver cuáles son sus características particulares, que debemos de ver, ¿sí?, cómo lo motivamos para que quiera participar. Pues es lo mismo. O sea, perdón, pero si hay psicólogos no me dejarán mentir.
¿cuánto tiempo tiene ahora que ya están validados, por ejemplo, los test con respecto a lo de inteligencia? Que ya ahora, hace tiempo se dice que existen diversos tipos de inteligencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues claro que debemos de buscar algunas medidas de poder evaluar esa cuestión tan subjetiva, ¿no? Ok, sí es cierto. El último en que hablaba aquí abajo, en que dice tratamiento técnico progresivo, ¿sí? Que decía que, bueno, este paradigma tuvo como consecuencia dejar a la autoridad penitenciaria que decidiera qué tan peligrosa es la persona y un momento darle o no un beneficio de libertad anticipada, lo vamos a decir así. Sí, ya no trabajo en gobierno, ni pienso trabajar, así que puedo explayar un poquito más. ¿Sí? Desgraciadamente, el sistema penitenciario no ha sido utilizado para lo que es, para reeducar, para readaptar, resocializar ahora, sino muchas veces se utiliza como venganza del Estado, y en este caso no sería del Estado, sería de algunos ineptos, ¿sí? Que se dedican a malutilizarlo para estas cuestiones, ¿no? Y ahora nos habla de que es el juez de sanción el que va a decidir. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, no vamos a ahondar al respecto, pero veamos cuál es el perfil de una persona, no lo vamos a ver ahorita, el perfil de una persona que entra a un sistema penitenciario. ¿Sí? Popularmente, ¿qué se dice? ¿Da? El tonto, el pobre y el caído de desgracia política. Aquí podríamos decir alguien que tenga dinero. ¿Sí? Ok, ¿qué es lo que pasa un momento dado con ahora que efectivamente deberá de ser llevado, ¿verdad?, ante un juez de ejecución, ¿sí? El cumplimiento o no de ese plan de actividades de la persona. Porque resulta que hicieron muy bonita la teoría, pero no le dan ningún apoyo a la institución y sobre todo en este caso al personal penitenciario de poder hacer el trabajo como corresponde. Por eso es que entonces los planes de actividades, el plan de actividades, ¿sí?, está muy limitado, es más por buena voluntad y ganas de hacerlo del personal. En mis 30 años es lo que me ha tocado ver, ¿sí? Porque para entonces tenemos que aprender, lo que decía hace rato, si trabajo en un centro de niños, va a ser un estudio pediátrico, y entonces aquí es un estudio clínico criminológico, acá es un estudio clínico pediátrico, clínico ginecológico, clínico psicológico, etcétera, etcétera, en que al igual que todos los demás, tiene estas variantes, sus entrevistas, y dije sus entrevistas, porque aquí es un médico el que está en la imagen, pero no es solamente el médico, está hablando del médico, el psicólogo, el trasero, dije que vamos a hablar más adelantito al respecto, está hablando de las entrevistas, la auscultación o exploración, los exámenes que se hacen, el examen médico, el examen psicológico, los test psicológicos, el de trabajo social, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego entonces tenemos el diagnóstico, el pronóstico y el tratamiento. Recordemos lo siguiente, la criminología más que nada su función es para, y en este caso la criminología clínica, más que nada su función es para sistema penitenciario. Sí, a mí me tocó, lo hice mi experiencia en el Centro Federal de Almoloya. Recuerdo cuando al ingeniero Salinas de Gortari le iba a llegar la sentencia, estábamos viendo la tele, los funcionarios, cuando dice el juez, de acuerdo al estudio de personalidad del Centro Federal y de las pruebas encontradas, se encuentra responsable penalmente a, y nosotros dijimos, espérame, es que un criminodiagnóstico, si le hacemos un criminodiagnóstico a Dios, perdón, sin ser blasfemo, a Jesucristo, que no corrió latigazos del templo. Estaremos hablando que nadie es perfecto, cada quien tiene un cierto gradito, por así decirlo, de riesgo de cometer algún día una conducta delictiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Más que nada nos va a servir la clínica criminológica para sistema penitenciario. Se abusó de la criminología y es algo así como cuando descubrieron la penicilina, que la quieren aplicar para todo, hasta para las amibas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos habla entonces esa Ley Nacional de Ejecución Penal? El artículo 7º, ¿sí? Y dice que debe haber, ¿sí?, una coordinación entre las instituciones.
Miren, lo bueno que tuvo es que le quitaron al Ejecutivo, ¿sí?, el poder de decidir si se le da un beneficio de libertad a una persona o no. Sí, sí, sí. Pero resulta que ahora el juez también es parte porque es el que se la otorga o no un momento dado, ¿sí? ¿Qué es lo que para mí debió haber hecho un órgano completamente autónomo, así como la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí? Obviamente que tenga una buena selección de personal, no digo que no los haya, pero eh, de, somos perfeccionables, ¿verdad? Nos podemos perfeccionar, ¿sí? Pero no dejarlo, ¿sí? En donde está actualmente, ¿sí? Porque es algo así como que tu estado lo mantienes, lo sostienes, le das el plan de actividades o lo que ya se llama tratamiento, y yo nada más digo si lo haces o no lo haces bien. ¿Por qué? Porque con lo que iré platicando más adelante, vamos a ver en los líos que a veces nos metemos el personal penitenciario por querer hacer las cosas más con el corazón que con la ley, ¿sí? Y luego dice esa ley nacional de ejecución penal en su artículo 7º, ¿sí? ¿Quiénes son las autoridades responsables? ¿Sí? Y se fijan, son todas estas. Y todo le quieren sacar al parche, ¿sí? Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, aquí en Colima, hablo porque lo conozco, pues tenemos enfermos mentales inimputables. ¿Qué están haciendo ahí? Deberían de estar, ¿sí?, en un centro psiquiátrico especializado. Es bien sencillo. Entonces, no es cierto que esté participando la Secretaría de Salud como debe de ser. No hay dinero, estoy completamente de acuerdo. Pero esos son otros líos, ¿sí? Y dice, así como las demás que por naturaleza de sus atribuciones deban intervenir en cumplimiento de la presente ley. Ah, sí, todos, incluyendo sociedad civil, tenemos obligación de participar, ¿eh? ¿Cuáles son las obligaciones de las personas? O sea, no es que quieras, es que es una obligación. Y me voy a remontar hace años cuando alguien me dijo, y si yo no quiero estudiar y si yo no quiero trabajar, pues no se preocupe, no va a salir hasta cuando usted cumpla su sentencia. Dice, pues me voy a portar mal. ¿Qué es lo que pasó? En cuanto Coberón compró un cristal, lo denunciamos, presentamos nuestra denuncia ante MP en aquel entonces y se le fincó pues, otro delito. Ahí usted sabrá cuánto tiempo quiere quedar en la prisión, pero lo tenemos que motivar a que usted estudie y trabaje. Ahora, ¿qué nos dice la ley? Entonces, que es obligación de la persona cumplir con los rubros que integren su plan de actividades. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ese plan de actividades a veces no lo puede cumplir la persona privada de su libertad? Recordemos nosotros lo siguiente. En primer lugar, una institución, una política, en este caso penitenciaria, es arquitectura y personal penitenciario adecuado. Es decir, no un arquitecto de Infonavit puede venir a construir un centro penitenciario. No cualquier médico, no cualquier psicólogo, y digo no cualquiera porque no es que no pueda un arquitecto o un psicólogo, no, deberá de tener especialización en este ámbito criminológico penitenciario, ¿sí? Para poder saber lo que tiene que hacer. Y luego además nosotros queremos tratarlos como niños chiquitos. Tú tienes que hacer esto. Y perdón, desde la ley de normas mínimas del doctor Sergio García Ramírez en aquel entonces y su equipo, decían, ¿sí? En discusión con el interno, con la persona privada de su libertad. ¿Qué significa discusión? No nos vamos a agarrar a trancazos. Vamos a dialogarlo. A ver, nosotros a lo mejor estamos diciendo, es que mira, tú vas a ser carpintero, vas a aprender carpintería, ¿sí? Y tienes que ponerte a estudiar primaria y secundaria. Y el otro te puede decir, oiga, mire, yo cuando salga, mi papá es carpintero, yo mejor quiero aprender herrería, porque así voy a poder hacer esto y esto otro. O sea, lo vamos a dialogar y vamos a llegar a consensos. Porque al final de cuentas, el que va a tomar la decisión de cuál va a ser la vía, por así decirlo, de administración del medicamento, o del tratamiento, pues va a ser el usuario, que en esta cosa es la persona privada de su libertad. Y entonces nos habla de un comité técnico, que antes se llamaba Consejo Técnico Interdisciplinario, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Otra vez, deben de estar bien capacitados. ¿Y cuáles son las funciones? ¿Sí? Debe de ver ese comité técnico, ¿sí?
En este caso, miren, me voy a adelantar un poquito al punto 2, ¿sí? Determinar y aplicar las sanciones disciplinarias en estricto apego al principio de legalidad a favor de la persona interna. Es decir, ¿qué pasa de una persona que comete una conducta disruptiva? La que sea. Debe, igual como cualquier situación acá externa, levantarse el parte, si hay videos, tomarlos, bla, bla, darle a conocer qué es la falta que cometió, dónde, en qué artículo del reglamento se encuentra, tiene derecho a que esté. Yo recuerdo como director general esta última vez, cuando le dije a MP y a Fiscalía, ahora Fiscalía, que debía de estar por ahí el defensor y el fiscal en este comité de sanciones, me dijeron que iba a tener más trabajo. Pues sí, pero es un derecho que tiene. ¿Por qué? Imagínense que nos vayamos a una audiencia de un beneficio de libertad anticipada. Y esta persona es una interna, le vamos a poner así, mal portado, que tiene un catálogo de 20 sanciones en este año. Basta con que el abogado solicite las actas, en donde además diga dónde está ahí, que estuvo su abogado, que estuvo el MP, que tuvo derecho a inconformarse. Si eso no lo hace el sistema penitenciario, con la mano a la cintura, dijera Calderón, haya hecho lo que haya hecho, no le van a tomar en cuenta ninguna de sus sanciones. Así de facilito. ¿Sí? Entonces, el comité no es un adorno, ¿sí? Es un área, la voy a poner así, es una institución dentro de la institución que deben de estar muy bien capacitadas las personas que pertenezcan al mismo. Y luego dice, digo, igual como decía la ley de normas mínimas, diseñar con participación de la persona interna su plan de actividades. Pero obviamente que ahí sí, el comité es el que debe evaluar debido a cada determinado tiempo, en los centros federales es cada 6 meses, una evolución de él, cómo va, qué ajustes hay que dar, etcétera. Es en cualquiera de ellos. Si nosotros hacemos deportes, ¿sí? Te van a decir que hagas de calentamiento, que mejores, que cambies, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Que muchas veces no se hace. Informarle a la persona sentenciada cuáles son sus posibilidades de poder salir antes de que cumpla su sentencia. ¿Qué mejor motivación? ¿Por qué? Porque bueno, en aquel entonces yo recuerdo cuando se hizo un pequeño estudio y nada más para que sea una idea, el 50% estaban por delitos patrimoniales, así en general lo vamos a poner, y estábamos hablando que en un promedio tardaban 3 años, 7 meses en darles, estar ejecutoriados. Por consiguiente, se podían perder de un beneficio de libertad anticipada, ¿sí? A los 2 años, ¿sí? A los 2 años y medio, a los 3 años, todo por, entre comillas, argucias, por ganar dinero, puedes poner, o por hacer inconformidades, nomás por hacer inconformidades, ¿sí? Entonces ahora, plan de actividades. Vámonos pedazo por pedazo y a grosso modo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues vamos a ver este problemón tan tremendo que tenemos en el sistema penitenciario. Recordemos, para mí, sistema penitenciario en cierto sentido es un reflejo de lo que es la sociedad. Es decir, en servicios de atención médica. Dice que debe haber actividades de prevención, de curación y de rehabilitación. Pues si estamos amolados acá por fuera, imagínense cómo van a estar los que están en un centro penitenciario. Perdón, pero están privados legalmente de su libertad y de sus derechos políticos, ¿sí? De votar y ser votados, pero todos los demás siguen teniendo los mismos derechos, ¿sí? Y obviamente también las obligaciones, ¿no? En cuanto a sus actividades físicas y deportivas, atendiendo su estado físico, otra vez vuelvo a lo mismo. ¿Qué no es esto un estudio de personalidad? Es un estudio de la persona. Debo saber sus características biológicas, psicológicas, deportivas, físicas, laborales, educativas, etcétera, etcétera, para poder orientar o presentar un plan de actividades lo más fidedigno a esas características de personalidad para que motive luego yo a esa persona a que quiera seguir adelante en ese plan de actividades, ¿sí?
Luego, entonces, estamos hablando del derecho a la educación, orientación, enseñanza, aprendizaje. Y fíjense, yo la última vez que dejé este penitenciario aquí en Colima, inclusive se firmó como una institución educativa, daban la maestría gratis. Había 3 alumnos que habían terminado la licenciatura en esa institución educativa particular, sí, gratis, y se les ofreció gratis la maestría. No sé si la hicieron o no la hicieron, pero es decir, aún las instituciones particulares educativas, podemos, ¿por qué no?, hacerlo. La otra, ¿qué no las escuelas, de acuerdo a la reglamentación de SEP, debe de dar un porcentaje de becas? ¿Por qué no darlo al sistema penitenciario? ¿Sí? En cuanto al trabajo, procedimiento planeado, sistemático y organizado. Es decir, nada de que te voy a poner a tejer maquitas. ¿Qué trabajo es ese? Debo de hacer a licenciados en administración de empresas, mercadólogos, etcétera. Deben de hacer un estudio por estado, por lugar, etcétera, por región, de cuáles son los trabajos que debemos de ponerle de ofrecerle a esas personas, porque no es lo mismo un centro penitenciario en Nuevo León, que es industrial, a uno acá en Chiapas, ¿sí? Entonces, ¿qué planeación hay? Decimos lo que entre, el que se quiera poner, ¿sí? Más que nada sistema penitenciario, ¿por qué no? Se convierte en explotación vil, ¿sí? Con la justificación de que son delincuentes en explotar a la pobre persona privada de su libertad. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Es propósito, prepararlas para su integración o reintegración al mercado laboral una vez obtenida su libertad. ¿Qué pasa aquí en México? ¿Qué tienen que trabajar nuestros diputados? En Chile, en España, hay una ley especial con respecto a la actividad laboral en sistema penitenciario, ¿sí? Que ahorita es una explotación. En el tiempo que yo estuve en los centros federales, ahí se fabrican todos los sellos de los garrafones de todo el país, ¿sí? Y les pagan una cochinada a los internos, no les dan seguro, reparto de utilidad, etcétera, que si revisamos la ley, ¿sí? Tienen derecho. ¿Por qué? Porque hay las siguientes modalidades. El autoempleo, ¿sí? Las no remuneradas para fines de reinserción, el que yo lave mi estancia, mis sábanas, ¿sí? El lugar donde como, no tiene por qué pagarme. El autoempleo, yo pongo ahí mi changarrito de hacer sandalias, pero está la tercera. Lo ideal sería que hubiera lo que se llaman las instituciones espejo, es decir, yo pongo, por ejemplo, una fábrica de camisas Manchester adentro, y afuera, entonces, cuando una persona salga bien capacitada, lo absorbo en esa institución, porque ya viene bien capacitado, ya tiene experiencia, ¿sí? Con esto no vamos a andar en cuanto a beneficios preliberacionales, porque quiero dar chance a preguntas, ¿sí? Y bueno, nada más en cuanto a esto, fíjense, dice, ¿cuáles son los requisitos, en este caso, para libertad condicionada? Que no exista un riesgo objetivo y razonable. ¿Cuál es el problema que tenemos con las valoraciones de riesgo en todo su ámbito que hacemos? Que no al rato, que ya mató al marido, que la orden de restricción no sirvió. O sea, perdón, esa objetividad todavía no estamos suficientemente metodológicamente, científicamente muy bien afianzados como para poderlo determinar con más ganas, ¿sí? Con mayor certeza. Buena conducta. Bueno, pues yo conocí en los centros federales internos que de Caro Quintero, Don Neto, que se portaban muy bien, que sus abogados son los que iban porque eran el contacto acá afuera, y eso de buena conducta, pues habrá que descifrarla, ¿no? Y me encanta esta palabra, haber cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades al día de la solicitud. Es decir, debemos de motivar a la persona a que, oye, estás sentenciado a 5 años, puedes salir a los 2 años y medio. Aquí cumple con tu plan de actividades. Además, vas a recuperar a tu esposa, vas a aprender un oficio, vas a tener primaria, secundaria, etcétera, ¿sí? La libertad anticipada, otra vez lo mismo que había hablado hace rato, ¿sí? Pero otra vez menciona haber cumplido con el plan de actividades al día de la solicitud. Si se fijan entonces, ¿sí? Todo ello nos habla con respecto al plan de actividades. ¿Qué tiene que ver entonces? ¿Sí? Que
existe por ahí la sustitución de la pena por ciertas características, ¿sí? Le marqué aquí en esta fracción tercera que dice edad avanzada. Perdón, pero a los 70 años yo puedo buscar el que se le dé precisamente esta sustitución de la pena, que se vaya a su casa, pues lo vamos a poner así, ¿sí? Pero no todavía hay gente de 70 años que mi suegro tiene 90, que yo quisiera llegar a esa edad, como caminan, corren y hacen todo lo demás y manejan mi suegro todavía camión, ¿sí? Entonces la edad no necesariamente es sinónimo de incapacidad, ¿sí? Ok, y dice aquí en esta fracción que cuando exista una implementación de programas de tratamiento de adicciones, ¿cuál es nuestro principal problema por lo que las personas llegan a delinquir? Adicciones y educación. Es bien sencillo eso, ¿sí? Y ahora, con respecto a este tema, no lo vamos a ahondar, pero chéquense qué es lo que va a pasar ahora con esta ley de amnistía, ¿verdad? Que a los que hayan cometido robo sin violencia, ¿sí? Y que no hayan han sido sometidos a un buen plan de actividades, ¿qué es lo que va a pasar? Pues si para los que estamos afuera no hay trabajo, mucho menos va a haber para ellos, porque además están etiquetados, ¿sí? Es decir, ¿en qué hemos fallado? Si bien es cierto que ha fallado el gobierno, hemos fallado la sociedad civil. ¿Por qué? Porque no le tenemos confianza al gobierno, pero el gobierno no es el Estado, ¿sí? Así de facilito, ¿no? Entonces, otra, por ejemplo, aquí, el que haya apoyado, auxiliado, colaborado con la Procuración de Justicia o la autoridad penitenciaria. Ojo, no es tema, hay mucha tela donde cortar con esto, pero tenemos ahora, ¿qué es lo que pasa a los llamados chivos? ¿Sí? ¿Sí? En prisión, al chivatón, al que chismea, pues lo van a matar. ¿Sí? Y la otra, ¿de veras investigará la institución correspondiente lo que le pasan de información a ver si es cierto o fue nada más para poderlo ayudar a salir? Tenemos esto que tendríamos mucho que tratar, justicia terapéutica. Aquí es donde un momento dado nosotros pudiéramos trabajar en qué pasa. Dice, específicamente contra los delitos patrimoniales sin violencia, ¿sí? Y vamos a dar tratamiento para evitar esa cuestión de dependencia a sustancias. Que aquí otra vez pues estamos hablando de que existen enfermedades biopsicosociales. Por fin, entonces, ¿dónde quedó la exposición de motivos de si existen o no los aspectos biopsicosociales del sujeto y sobre todo las situaciones de riesgo? Ok, para este punto aquí, esta fracción cuarta, la señalé, sociedad civil. Fíjense cómo la sociedad civil debemos de organizar y debemos de, y por qué no bajar recursos, porque sí hay, y poder apoyar a la institución penitenciaria a que haga tratamientos, ¿sí? Apoyen los planes el plan de actividades de las personas, ¿sí? En reclusión o empecemos en externación, no necesariamente en internación. Justicia restaurativa, bueno, luego por ahí hay videos, se llama Conversación con el homicida, ¿sí? En que se pone a dialogar de manera dirigida, ¿sí? A lo que es al infractor, con la víctima o con su familia, con la comunidad, y es una manera de motivarlo a que esta persona quiera tomar, acepte quiera ser perdonado, ¿sí? No de perdón y ahí muere. No, 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 no. El perdón significa que la persona asuma su responsabilidad y quiera seguir en tratamiento. Y aquí entonces habla sobre mediación penitenciaria. No estoy de acuerdo en esto que habla ahí en lo amarillito, ¿sí? Dice, los conflictos interpersonales entre personas privadas de la libertad y el personal penitenciario. No, yo ahí sí no estoy de acuerdo, ¿sí? Habrá una negociación, ¿sí? Pero no una mediación en un momento dado. Y los servicios pospenales que ya les refería, que podemos nosotros participar, ¿sí? Y bueno, un formato en sí, este sería algo general de una evaluación de resultados de un plan de actividades, esto sería uno en particular, y entonces brevemente, así muy brevemente pasaré, si alguien me escribe luego, le enviaré los 3 PDF que tengo con respecto a lo que se hizo.
Y dice, pasemos a la práctica. Requisito previo, invertir el pensamiento, ver para creer, por el de creer para ver. Segundo, efectuar un diagnóstico situacional de arquitectura y personal penitenciario y tendríamos que hacer un análisis FODA. Ok, entonces con esto yo aquí haría algo, déjenme ver si no me pierdo, en que esta es perfecto. Sí, así a grosso modo, sí, su función de compartir está en pausa. Ahí está. Ok, entonces, ups. Bien, mientras el doctor Abel Salcedo está viendo su material, no sé si quieran hacer alguna pregunta a este Ok, tema ¿qué les tan parece que interesante. mientras que hacen preguntas, sí se está viendo este PDF que dice historia gráfica del programa? No, yo ahorita nada más visualizo las diapositivas todavía, doctor. Ok, entonces, déjeme, cierro este de las diapositivas. No, no lo puedo, ok. A ver, aquí me esperaría entonces, maestra Chacón, en Sí, estos 5 minutos que nos restan, si hay preguntas, porque temo cerrar mi PowerPoint y que se cierre el la exposición, el video. a ver, no sé si alguno de los asistentes quisiera formularle alguna pregunta al doctor Abel. En este tema les comentaba que, pues, la verdad que son muy amplios, sin embargo, pues tratamos aquí de compartir ideas de tal forma que podamos en un momento dado, bueno, veo que hay varios estudiantes, varios alumnos del doctor Abel Saucedo, no sé si quisieran preguntarle, recordando que la formación de criminólogo, bueno, pues tiene mucho que ver con la cuestión penitenciaria, entonces creo que es una muy buena oportunidad estas charlas, sobre todo de que personajes como el doctor Abel, que toda la vida pues han estado trabajando dentro de estos rubros, pues qué mejor él, ¿no? Que nos pueda compartir todo su conocimiento. No sé si tengan alguna pregunta, les decía, pueden hacerlas incluso por medio del chat, si es que alguien quiere realizarlas. Y bueno, el doctor aquí rápidamente también está acomodando un material, parece ser que es algunas Perfecto, diapositivas. este es el que quería pasar. Ah, muy bien, doctor. Mientras que ¿Tienes? hacen preguntas, precisamente, esto fue del 2004, si mal no recuerdo, así que lo que la ley nacional dice en 2018, nosotros aquí en Colima en el 2004 ya lo teníamos implementado, todo lo que ahora la nueva ley nacional nos refiere. ¿Preguntas? Bueno, mientras se animan los asistentes, pues la pregunta que yo creo que muchos nos hemos estado en otros conversatorios es, pues ahorita, ¿no? Con esta pandemia, si un cerezo, y vamos preguntando el de Colima, estará pues con las condiciones como para poder enfrentar esta problemática que es una pandemia, doctor. No sé usted qué opine o qué nos pudiera compartir. mm, Como una manera de excusa, yo lo diría, que salvo los centros federales y uno que otro estatal, todos los centros penitenciarios del país no están preparados no solamente para esta pandemia, ni siquiera para atender de manera adecuada en los ámbitos que menciona la ley de medicina, sí, la salud, trabajo, etcétera, etcétera. Más que nada se sigue con la misma idea los gobiernos presionados políticamente por la sociedad y por nada más querer elegirme, ¿verdad? No le quieren invertir al sistema penitenciario y que lo que pasa que luego por eso posteriormente, pues delincuencia organizada, pues no la gana, ¿no? Entonces, yo conociendo a Colima, le diría que preparados en lo que se llama, dijeran, esto debe ser completo. No, no estamos preparados, ¿sí? Y repito, no es solamente de Colima. Yo estaría hablando que si hay 300 centros penitenciarios, fácil, estamos hablando, yo creo que 270 centros penitenciarios no están preparados para este tipo de situaciones. 200 me voy a poner así. Estamos hablando de un altísimo porcentaje. Esto es lo que yo les decía, que lo que estoy pasando, que un plan de actividades en el 2004, esto es lo que se hacía,
de manera general y luego ya de manera particular. Y esto es el trabajo que se hacía, que ahora en el 2018 ya es obligación, ¿sí? Pero que no es cierto que sea nuevo, será nuevo en ley. Por eso decía que es un trabajo penitenciario. Yo admiro mucho a mis compañeros, colaboradores y compañeros penitenciarios, porque hay mucha gente que idealiza, que quiere realmente que funcione. Desgraciadamente, estamos sujetos a vaivenes políticos, ¿sí? Y nos ha faltado hablar más con la sociedad para poderles referir que es una obligación de todos nosotros trabajar en la reinserción social. El asunto es que estadísticas, nosotros, si no existen adecuadas estadísticas acá afuera para lo del CONAVIT, imagínense nomás si no solamente que no existieran en el Cerezo de Colima, sino que usted cree que nos lo vayan a proporcionar. Fíjese que aquí comenta nuestra compañera Romy, ¿verdad? Que dice, ¿qué tal? Dan ganas de visitar el lugar. Y bueno, antes de que aporte algo el doctor Abel, yo le comento a la compañera Romy que el doctor pues fue uno de los pilares para la creación y establecer toda una serie de programas de reinserción en el Cerezo de Manzanillo, que fue ahí algo piloto, ¿no, doctor? No sé qué nos quiere usted compartir respecto al Cerezo de Manzanillo, que algo recuerdo de un proyecto que usted ahí inició. Este que están viendo. Ahorita nada, su pantalla, a usted nada más, no se proyecta nada. Sí, es que ya quité ya la anterior, ¿Verdad? sí, y porque hay una segunda parte, a ver si la puedo abrir. Y aquí tendría, ok, compartir pantalla. Y sería el 2, o estaría pasando esta segunda parte, que repito, lo puedo pasar, sí. Transmitir a quien guste estos archivos PDF, sí. De todo, pues decía teoría y práctica, porque nosotros prácticamente aquí en Colima hicimos la práctica y actualmente está la teoría en la ley. Se hizo luego aquí en Colima. Y es bastante información. No tengo ningún problema en yo poderlo transmitir a quien lo escriba y esto viene como cuando ellos evolucionan adecuadamente un dormitorio, como lo dejan posteriormente, ¿sí? Ellos mismos. Ok. ¿Alguna pregunta más? Le comento pues aquí algunas felicitaciones que por medio del chat le hacen algunos de los asistentes. Uno es Lupita, sin embargo no viene el apellido, no sé, yo supongo que ha de ser alguna compañera de usted en el sistema penitenciario, que lo saluda y le pide pues que regrese, ¿verdad? También lo saluda el compañero Ángel Virgen, lo felicita por la tecnología, dice que no lo venció, salió adelante y que le dio gusto saludarlo y escucharlo, su charla interesante. También, bueno, la compañera Romy, que del colegio, también nos está ahí, lo está felicitando. Marta Medina lo felicita. La compañera Lulú, y bueno, refiere aquí con lo que decía el doctor Abel, puede ser factible que el sistema penitenciario sea autosuficiente como en Estados Unidos, que tiene alrededor de $1.200.000, habla al año. Lo felicita también el máster José Luis Rodríguez, el Puma, Carmen Montes y bueno, algunos de los comentarios que están haciendo aquí vía chat. El compañero también Ángel González, el ingeniero, el perito informático, y pues que ha sido muy interesante toda su charla, ¿no? Y no sé si tengan alguna otra pregunta. Recuerden que estas charlas se graban y se van a compartir de manera posterior, de tal forma que quien tenga interés, y como ya lo señaló también el doctor Abel, no tiene ningún inconveniente en compartir el material. ¿Alguna otra pregunta de los asistentes que el día de hoy nos acompañan? Pues no, de mi parte nada más agradecer
Sí, adelante, adelante. ¿Quién habló? Sí, sí. Y soy Pilar Barraza, la maestra Pilar Barraza desde Tepic Nayarit. Un verdadero placer verlos y verte. La verdad, muy feliz de estar aquí, honestamente. Y pues entendí perfectamente todo lo que nos comenta el doctor José Abel. Yo soy mediadora, tengo la especialidad en mediación, en medios alternos de solución de conflictos, pero también hice la especialidad en prácticas restaurativas. Así es de que la verdad, pues muy feliz. Así es de que muchísimas gracias. Saludos, Pili, de verdad, qué gusto saludarte, conocerte ahora aquí por estas plataformas. Y yo espero que pronto también estés compartiendo con nosotros aquí alguna charla, ¿verdad? Que algo recuerdo que también estás en el área de psicología. Entonces, bueno, pues espero que pronto podamos contar aquí con tu participación. Pues si no hay más preguntas, bueno, aquí también ya le pide Marta Medina que si puede compartir la información de manera posterior, ya lo comentaré con el doctor Abel, pero ya refirió que no tiene inconveniente alguno, ¿no? No, Si no hay más preguntas, pues bueno, agradecer a todos los asistentes a esta tertulias forenses que le hemos tenido a bien denominar, por medio del Colegio de Peritos Forenses del Estado de Colima, maestro en ciencias Baltasar Ortiz Yáñez. Pues de manera semanal vamos a estar tratando pues varios tópicos. La siguiente semana nos acompaña el compañero informático, el ingeniero Ángel González Tintos. Entonces vamos a estar con diferentes rubros, diferentes temas forenses y sobre todo para que nos conozcan las diferentes especialidades que tiene este colegio que tengo a bien a presidir en estos tiempos. Por acá otra felicitación, Eli Salazar, felicita a doctora Abel por su participación. Si se fijan aquí en el chat, por ahí hay varias felicitaciones. Si no hay más, les comentaba, pues agradecerles y los esperamos la próxima semana. Muy buena tarde a todos y se cierra la grabación. Gracias, doctora Abel. gracias, doctora, muy amable usted. A todos, compañeros, peritos, peritas. Nos vemos la próxima semana. Gracias.